Recordemos entonces que siempre Dios va a cumplir sus palabras porque lo que Él dice es verdad y se cumple. No importa cuánto tiempo se demore. Desde la promesa de Génesis 3:15 hasta aquí han pasado miles de años. Pero si Dios lo dijo, se hará porque Él nunca va a fallar a sus propias palabras. La tarea de Juan, el precursor, el que iba a darle a la humanidad la oportunidad de estar preparándose de que viene el regalo que Dios ha dicho de los profetas hace tiempo. El nombre de Jesús significa que Él salvará a su pueblo su pecado. Significa Dios salva. Dios limpiará del pecado a la humanidad. Ese significa el nombre de Jesús. Este Salvador venidero, el que va a traer la luz que resplandece en medio de la oscuridad, que va a llevarnos a la libertad total de aquella esclavitud que tiene que ver con el pecado. No hay ningún otro Salvador. Si no es por medio de este niño que nace de la Virgen María, no habrá otra oportunidad para nadie. No hay otro Salvador, no hay otra fuente, no hay otro camino, no hay otra oportunidad. Este es el único que puede llenar los requisitos de la justicia y la santidad de Dios. Y recuerde bien cómo fue concebido, precisamente porque eso marca totalmente la diferencia entre Jesús y el resto de los humanos. Gracias por estar con nosotros en nuestro canal y también en la clase que nos da las oportunidades para aprender más acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerde suscribirse y también darnos los likes porque eso nos va a ayudar a que mucha gente se interese por conocer más de lo que Dios ha hecho por nosotros los humanos. Bueno, llegamos ahora al nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio. Estamos entrando a la parte más emocionante tal vez de nuestros estudios para ver la comprobación del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios es el Dios de la historia. Él es el mensajero que está trayendo toda una cantidad de eventos para mostrarnos que Él ha intervenido en la historia para traer ahora este regalo maravilloso que es el nacimiento de estos dos personajes. Ya hemos visto de que durante 400 años el último de los profetas escribió acerca de este nacimiento, de esta llegada de estos dos personajes y ahora pues vamos a ver estos dos milagros grandiosos e impactantes que Dios va a realizar en el transcurso de la historia de la humanidad, el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús como el Salvador, que son dos eventos milagrosos que vamos a tener muy explícitos ahora en lo que vamos a apreciar en nuestra clase. Son dos milagros, pero son bien diferentes en la forma de la ejecución, porque cada uno tiene una razón de ser y una razón para actuarse de esa manera, la forma milagrosa de Dios en el nacimiento de estos dos personajes. Vamos a leer en Lucas capítulo 1 y espero que usted también ojalá lea en su casa Lucas capítulo 1 y 2 para que tenga toda una cosmovisión bien grande acerca de toda esta manera de lo que está pasando con estos personajes que son muy importantes. Dice el versículo 3 en adelante. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará el pueblo para recibir al Señor. Qué interesantes palabras que le dice el ángel que se le aparece a Zacarías, ¿cierto? Aquí tenemos la historia de este sacerdote, que es uno de los que viene de la línea de los levitas, de los sacerdotes, de la línea que viene de allá, desde Aarón hace tiempo, viene haciendo la ejecución de su trabajo dentro del templo y le toca por turnos porque son muchos y ahora le tocó el turno a él. Recordemos que estamos bajo el Imperio Romano, con Augusto César, que es el emperador, y Zacarías entonces está en el templo alistándose para hacer su trabajo allí en el culto que tiene que hacerse, ¿cierto? En la quemada del incienso, en los sacrificios, etc.
y se le aparece un ángel y le da una gran noticia. Le dice, ¿usted ha estado pidiéndole a Dios por un hijo? Pues ahora va a tener un hijo. Y le va a colocar por nombre Juan. Es interesante que ya hemos dicho antes en una clase anterior de que los personajes importantes en la Biblia, Dios mismo le colocó el nombre. ¿Se acuerdan de que a Isaac Dios le dijo, se va a llamar Isaac, le dijo a Abraham y a Sara? Aquí le está diciéndole a Zacarías que le va a contar a su esposa Isabel o Elizabeth que se va a llamar Juan. Pero ¿qué pasó con Zacarías? Él tiene un problema grande porque ha estado pidiendo algo y cuando ahora que se le concede, pues no cree y va a tener dificultades precisamente en ese sentido porque ahora va a quedar sin hablar todo el tiempo. El embarazo de su esposa va a estar mudo, no va a poder pronunciar palabras, va a tener que escribir a todo el tiempo porque no le creyó al ángel este anuncio tan maravilloso. Aquí se cumple la primera parte de lo que Malaquías nos dijo en el capítulo 3, versículo 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan que había un anuncio que vendían dos personajes y aquí está el número 1? Este que viene a preparar el camino para el Señor. Este es Juan. La historia es muy parecida a la de Abraham y Sara con Isaac, porque Zacarías, Elizabeth o Isabel, depende de la versión de la Biblia, lo llama o Elizabeth o Isabel, no importa, es la misma mujer. Son viejos, pero ella, Elizabeth, ha estado todo el tiempo en esterilidad, no ha podido tener hijos. Por eso la petición que le hacía Zacarías a Dios, que ojalá le diera esa bendición de tener un hijo. Era muy importante para los israelitas tener hijos, y sobre todo hijos varones en el sentido de que tienen más gente para hacer la tarea de la casa, cuidar los rebaños, etcétera, ¿cierto? Entonces, por eso era tan importante para ellos, pero aquí después de viejo, después de muchos años, es que va a venir ese milagro de parte del Señor y únicamente, como lo estamos diciendo, por un milagro, solo que ahora tendrán que hacer igual como Abraham y Sara, tener su vida natural de matrimonio, su vida marital, y ahí llegará el milagro para que ella quede en embarazo y nazca este hijo que se va a llamar Juan, ¿cierto? Este niño que vendrá va a ser muy importante para la vida de lo que es la forma como Dios quiere que se prepare el pueblo de Israel, los judíos, entendiendo que ya llegó el momento de que se cumpla la profecía de Génesis 3:15. Bueno, esto le llega a Zacarías y a Elizabeth y ya lleva a ella 6 meses de embarazo cuando llega una intervención nuevamente de Dios y viene un mensajero directamente a otra mujer, ¿cierto? El anuncio allá fue a Zacarías, ahora es directamente a esta mujer que vamos a ver en el texto mismo de Lucas capítulo 1. Al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está, pues sea contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho con esas palabras y preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El nombre de Jesús significa el Señor salva. ¿Sí? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Muy interesante. Sigue diciendo, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decía que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. Tremenda noticia que le dan ahora a María. Ese ángel viene con la noticia privilegiada, sublime, mayúscula de lo que Dios quiere hacer con María. Ella está comprometida para casarse con José, su novio, ¿cierto? En ese tiempo se hacía un convenio que se llama el desposorio, ¿cierto?
se decía, por ejemplo, hoy que tenemos 24 de septiembre, dentro de un año, el 24 de septiembre del año 25, nosotros vamos a hacer una reunión, una fiesta, porque de ahí en adelante vamos a estar como marido y mujer. Nos comprometemos desde ahora en un año estar casados, estar en ese proceso. Estar en esa condición, José y María, ¿cierto? La noticia que le llega a ella que va a tener un hijo la sorprende y es normal que ella haga una pregunta totalmente lógica. Ella es virgen, no se ha casado todavía, no ha tenido ninguna vida sexual con nadie. ¿Cómo es que va a quedar embarazada? Y el ángel le explica la forma como Dios lo va a hacer. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿cierto? Vendrá ese poder de Dios sobre ella y ella va a quedar embarazada por, como decimos normalmente, por obra y gracia del Espíritu Santo. Quedará en esa situación bastante importante para ella, pero también con mucha responsabilidad, porque el contraste es bastante interesante. Su prima Elizabeth está teniendo ahora ya 6 meses de embarazo y ella apenas va a comenzar su embarazo y es como bien particular que cuando se le anuncia de su prima, porque son primas hermanas consanguíneas, ¿cierto? En la que llamaban a estar y les va a tener un hijo, ella me imagino que comienza a formar la maleta, etcétera, porque va a ir a ver a su prima. Tiene que ir hasta Belén, ¿cierto? Tiene que ir hasta allá. El milagro con María será totalmente diferente al milagro con Elizabeth. Con María no habrá intervención humana, solo el poder de Dios. Dios, el Espíritu Santo, en forma sobrenatural, hará que ella conciba y quede embarazada. Solo se puede hacer por el poder de Dios. Que ella esté embarazada sin tener una relación sexual con ningún hombre es solamente el poder de Dios que lo puede hacer. Diferente a lo que pasa con Elizabeth. Ella tuvo que tener su relación normal con su esposo y allí apareció el óvulo para fecundarse y nace entonces Juan. Por aquí hay una diferencia muy marcada que es importante que usted la tenga muy presente. Echemos un poquito la memoria atrás. Recordemos que cuando Adán y Eva dejaron de escuchar la voz de Dios allá en el huerto del Edén, al escuchar a Satanás, se separaron de Dios. ¿Se acuerdan de la ramita? ¿Se acuerdan de la separación tan importante que implica esta ramita? Espero que usted todavía tenga su ramita. Como consecuencia de esa separación, esa forma como se arrancó Adán y Eva de la fuente de vida que era Dios, todos los descendientes de Adán nacemos espiritualmente separados de Dios como consecuencia precisamente de lo que ellos hicieron. ¿Sí? Por eso la importancia aquí radica fundamentalmente en esto. Todos los humanos que hemos nacido por la intervención de un papá humano tendremos la tendencia a hacer maldad. Nacimos separados de Dios, por lo tanto espiritualmente muertos, que significa estar separados de Dios. Tengamos eso muy en cuenta. Pero ¿qué pasa ahora? Esa rama que ejemplificamos acá con algo natural, que era Adán, fue separada de la fuente de vida y todo lo que nace de esa rama está en la misma condición de él, separados, muertos, separados de Dios. Como hijos descendientes de Adán heredamos la misma condición, o sea, la tendencia al mal, la tendencia a hacer las cosas a nuestra manera. Y eso es lo que está haciendo la diferencia ahora con la concepción de Jesús. Jesús es totalmente diferente porque no viene por la voluntad de María que estaba pensando, ay, qué bueno tener un hijo, qué bueno tener un hijo. No, ella ni siquiera está pensando en eso. Por eso pregunta, ¿cómo así? Que me traen ese anuncio y ¿cómo así que voy a quedar embarazada? ¿Qué pasa? Porque aquí lo que va a pasar con María y el hijo que va a tener es porque no va a nacer este niño con la tendencia y la herencia pecaminosa que viene desde Adán. Tenga eso muy en cuenta, que es precisamente la distinción mayúscula, superlativa, de por qué Jesús es como es. Porque viene únicamente por el poder de Dios, no por la voluntad ni de María, ni de José, ni de cualquier otro humano, sino únicamente por el poder de Dios. Yo no sé si usted tenía claro esto, pero es muy importante que lo tenga claro. La concepción de Jesús es totalmente diferente porque no viene por voluntad humana ni por intervención de un hombre,
para que nazca con la tendencia al mal como hemos nacido todo el resto de la humanidad. Por eso Jesús va a ser totalmente diferente. Y de ahí la gran importancia de esto que estamos diciendo de María en este momento tan especial. Por eso dice el versículo 32 del capítulo 1 de Lucas: Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Por eso será llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo del Altísimo. Solo va a llegar este niño por la voluntad de Dios, y esta concepción de María va a ser precisamente entre la noticia que acaba de recibir del ángel y la salida que ella va a ser apresurada, aparece a ver a su prima allá en Belén de Judea. Solamente por el poder de Dios es que va a nacer el Hijo de María. Importante tener eso muy, muy claro. Bueno, aquí se cumple entonces la segunda parte de la profecía de Malaquías 3:1. El primero va a ser el que hace el precursor, el que va adelante, el que va a predicar, el que va a llamar la atención para que venga la gente y esté preparada para la llegada de este segundo, ¿cierto? Que cumple la promesa a David y las demás promesas que se han hecho, ¿cierto? Aquí la promesa a David es que el reino de David nunca tendrá fin. Sigue estando vigente, según la palabra de Dios, el reinado de David hasta el día de hoy. Bueno, todo esto está pasando. Mientras tanto, entonces ya María viene de camino, viene hasta Judea, va hasta Belén, y llegó el tiempo entonces que va a nacer este niño Juan. En Lucas capítulo 1, versículo 57 en adelante dice así: Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado su gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, su madre se opuso y dijo: No, dijo, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia se llama con ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió: su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua y recuperó el habla y comenzó a alabar al Señor. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían preguntaban: ¿qué llegará a ser de este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Tremenda situación, ¿cierto? Al nacer este niño, Zacarías y Elizabeth, toda la comarca se llena de gozo. Es un milagro porque pues todo el mundo ha conocido a Zacarías y a Elizabeth por años. Zacarías ha estado mudo, como dijimos, porque no le creyó al ángel cuando le anunció que iba a tener un hijo. Pero ahora cuando ya ha nacido y le preguntan por el nombre, comienza a hablar, y ahora habla más que como dicen acá en Colombia, más que un perdido, ¿no? Ahora va a hablar mucho, 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 y miren lo que va a decir y va a profetizar precisamente en ese mismo capítulo 1 de Lucas. Entonces Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor, a rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirvamos con santidad, justicia, viviendo en su presencia todos los días de nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar a nuestros pasos por la senda de la paz. El niño Juan crecía y se fortalecía en el espíritu,
y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Aquí Juan habla de su hijo, pero también habla de Jesús. El cumplimiento de la promesa a Abraham se está dando en una forma contundente. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Qué importante que Zacarías, en todo ese tiempo que tal vez no pudo hablar, estaba reflexionando, llamando la atención a todas las profecías que a él le tocaba leer cuando les hacía su ejercicio como sacerdote y todo lo demás. Ahora las ve culminadas precisamente con su hijo y con la forma en que más adelante, porque pues María estaba embarazada, pero posiblemente no le ha dicho nada ni a su prima, ni a Zacarías, ni a nadie, y pues ahí va, ¿no? Porque ella va a quedar esos 3 meses que faltaban para que naciera Juan allá con su prima Elizabeth en Belén. Pero ¿qué está pasando entonces con estas cosas, con las promesas que se cumplen también para Jesús? Aquí vamos a ir ahora a otro libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, capítulo 1 y 2. Por favor, usted lea en su casa todo el pasaje, porque aquí nos quedaría muy largo, para ver cómo es que Dios está mostrando por medio de este evangelista Mateo, ¿cierto? ¿De dónde viene Jesús? Y mire lo que dice acá. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, este de Judá y sus hermanos. Y sigue la lista que no la leemos porque ya dice muy larga, pero seguimos acá precisamente mostrando de que en esta lista existen todas unas generaciones. Como resultado viene a salir precisamente ahora este Salvador. Sigue diciendo en el versículo 17, Jacob fue padre de José, o sea, el padre José, el esposo de María, como dice acá, el marido de María, y ella fue la madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías. 14 generaciones marcadas precisamente en esta genealogía que está mostrando. Viene de Abraham, como ya hemos dicho en clases anteriores, de que con Abraham era directamente la línea hasta que viniera precisamente el libertador, y es lo que está ahora sumando, compilando el evangelista Mateo en el capítulo 1 de San Mateo. Entonces tenemos 14 generaciones de Abraham hasta David, 14 generaciones de la deportación a Babilonia, que vimos precisamente que fueron llevados cautivos, etcétera, ¿se acuerdan? Y 14 generaciones del regreso otra vez a Jerusalén, a la tierra de Canaán, hasta el nacimiento y la llegada de Jesús. Aquí están cumpliéndose entonces todas las promesas que se han hecho. La promesa a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa hecha a David: su reino no tendrá fin. Y ahí va todo el proceso de lo que Dios ha estado haciendo durante tantos años, y aquí viene la resultante de todo esto. Hemos estado en aquello de María, Elizabeth, cómo quedó concebido Juan, cómo quedó la concepción del hijo de María, de Jesús. Pero ¿qué pasa con José, que se quedó en Nazaret, allá en Galilea? Aquí está el mapa al ladito y podemos mirar que Nazaret está acá. No sé si ven el cursor. Recuerden que ellos no caminaban por aquí por Samaria porque los samaritanos son impuros. Entonces, este mismo camino, este fue el camino que posiblemente tomó María para ir a ver a su prima Elizabeth. Eran dos oportunidades. O pasaban por este lado del lago. Había una situación bastante difícil por aquí por el río, porque son peñascos, etcétera. La gente prefería dar la vuelta al lago por el lado de allá, se venía por el lado derecho del río Jordán, y aquí por Jericó pasaban precisamente a Canaán, a Judea, y pasaban por Jerusalén hasta Belén. Ese fue el recorrido que María hizo cuando supo de su prima Elizabeth que estaba en embarazo. ¿Sí? En esta salida, posiblemente en ese momento, después de que el ángel se fue, o apenas comenzó a salir, pudo haber quedado en embarazo, ¿cierto? Entonces, José, no sé si María le contó a José lo que pasaba con su prima Elizabeth y que ella se iba a ir para allá, no sabemos, no lo dice el relato, pero lo que sí sabemos es que están comprometidos para casarse, ¿cierto?
Ella, al saber que su prima Elizabeth está embarazada, pues sube a Galilea y allá se queda todos los últimos meses hasta que nace su primito Juan. ¿Qué pasa entonces con José? Ya dijimos que tal vez en el camino ella queda en embarazo por el ahora y gracias al Espíritu Santo. Y en el tiempo de desposorio, el hombre está allí comprometido con su novia. En este caso, María se fue porque ya sabemos por qué iba hasta Belén. Pero no importa porque pueden quedarse los dos juntos en el mismo lugar, pero él se compromete ¿a qué? A construir la casa donde van a vivir, hacer los preparativos del matrimonio y mentalizarse de una vez en la nueva vida de ahora un hombre casado, de tener una familia que va él a sostener, a vivir con ella. José ha estado en estos menesteres durante estos meses, mientras María está ya en Belén, pero como ya sabemos, en ese camino que pudo haber quedado embarazada, por la obra y gracia del Espíritu Santo, ahora se le ve el embarazo cuando ella regresa. Ya tiene 3 meses, por lo menos, de embarazo. Se le nota. Y José dice, uy, ¿qué pasó? Porque en ese camino, cuando hay mujeres solas, a veces las asaltaban, las violaban. Pues ya se ha pasado con María que la hayan violado. Hay demasiadas leyes precisamente para favorecer a las mujeres que caminaban a veces por estos senderos, a veces solitarios. Pero ella tampoco le está diciendo nada, estoy de embarazo, parece que no le comunica nada, solamente la ve gordita y dice, uy, ¿qué pasó con María? Mi amada mujer, la mujer que yo he escogido para mi vida, la mujer que yo quiero que sea precisamente esa que me acompaña aquí en adelante. Él está pensando en todo esto y está tomando una cantidad de conjeturas. Y eso lo vamos a tener en cuenta precisamente despuesito de esta lectura. En Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21 dice así. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado en hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tremenda situación. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso está en Isaías capítulo 7, versículo 14, que ya lo vimos. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. ¿Está entendiendo lo que está pasando aquí tan interesante? José ama a María, es su novia, es la mujer que la ha escogido para su vida. Es un hombre justo, temeroso de Dios. No quiere hacerle daño a María, porque en ese entonces una chica que saliera embarazada sin estar casada era expuesta, si se denunciaba, a que la llevaran al centro del pueblo y la apedreaban. O sea, ya no había madres solteras, nada de eso. Como se ve ahora, posiblemente que las muchachas andan pensando en que pueden ser mamá y papá y no sé qué, una cantidad de cosas de locas por ahí. Aquel momento no. José dice, si yo hago bulla esto, ¿qué le pasó a María? ¿Por qué está gordita? Uy, no, la van a acusar. Entonces, él está tratando de hacer algo que se hacía en el momento histórico. En este caso, ella está comprometida y él puede darle una carta de divorcio. No están viviendo juntos, no están casados todavía, pero ese compromiso, el desposorio, el compromiso que había ya se ha hecho, que en un año estarían ya para hacer la fiesta de anuncio del matrimonio y de ahí vivir juntos toda la vida, se tenía que deshacer con una carta de testimonio diciéndole, no, tranquilo, María está embarazada por mí, yo no puedo casarme con ella, no sé qué tal cosa. Entonces, ese testimonio haría que no se enjuiciara, que no se llevara en este caso a María
a ser apedreada como decía la ley. ¿Sí? Él está pensando en una salida humana, una salida natural, porque ama a su mujer, ama a su novia, pero pues humanamente le queda trabajoso pensar cómo así, qué pasó y no me ha contado nada, o, no, o yo no sé nada del asunto. Pero ahora que el ángel de Dios viene y le dice, tranquilo, cálmese, las cosas son así, la derecha de todo esto es por acá. El pasaje nos muestra entonces que él toma a María como su esposa, espera que nazca su hijo primogénito que es Jesús, y de ahí en adelante sigue ahora una vida natural como esposo y esposa de María y José. ¿Qué van a ser los papás terrenales de quién? De Jesús. Sí. Recordemos entonces que esta forma de dejarla en secreto es la manera como se hacía para defender, en este caso, a María y una muerte segura apedreada porque estaba embarazada y no se sabía de quién y cómo. La fe de José y la confianza en lo que Dios dice lo lleva a ser el Padre terrenal de Jesús. Qué interesante que Dios en su sabiduría pone a José como padre de Jesús terrenal. A un hombre que va a ser el ejemplo, que le va a ayudar, que va a hacer la tarea de papá y va a hacer la tarea de ser un ejemplo como hombre, como persona, como carpintero para Jesús. Y para el resto de hijos que va a tener con María también, obviamente. ¿Sí? Como todo matrimonio judío, tendría por ahí unos 8 hijos, ¿cierto? Entonces, entre hijas e hijos. Jesús entonces, como es concebido por el Espíritu Santo, obviamente está María virgen. Pero después de que María da a luz a Jesús, pues ya va a tener una vida natural de matrimonio con su esposo. Y aquí se cumple todo lo natural que viene de la promesa desde Génesis 3:15 y todas las profecías que hemos visto de los profetas. Qué importante todo esto. ¿Qué pasa entonces? En todo este tiempo que está ya, que José toma a María como esposa, le faltan 6 meses para que nazca Jesús, etc., viene este episodio en el capítulo 2 de Lucas. En aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, tornándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, mire que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dios siempre cumple con las promesas y profecías. El nacimiento de Jesús es el comienzo y la culminación de toda la obra de Dios a favor de la humanidad. Esto que está pasando es la mayor muestra de misericordia hacia la humanidad. Recuerden que la palabra misericordia para nosotros es muy importante, no puedo olvidar su significado, ¿de acuerdo? Si se recuerda, ¿verdad? Correcto. Misericordia significa que Dios no nos concede, no nos paga como nos mereceríamos. Él debería haber exterminado toda la humanidad porque toda la humanidad tiene la tendencia hacia el mal. Sin embargo, ha hecho una promesa ya en Génesis 3:15 y ha traído todo un proceso para que se cumpla ahora con el nacimiento virginal de Jesús, porque fue embarazada María por obra y gracia del Espíritu Santo. Importante tenerlo claro. Hemos observado la fidelidad de Dios, que Dios es muy grande. Y en este versículo 11 que acabamos de leer dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Quiero darle una aclaración importante. Cuando usted escuche la palabra Mesías, significa el Salvador, el libertador, es la forma como se nombra en hebreo.
Cuando usted escucha la palabra Cristo, es lo mismo, pero en griego. Por eso se dice Mesías o Cristo, para que esté en la connotación de ambas formas de hablar. O sea en hebreo, o sea en griego, significa que es el mismo Jesús. Que Dios ha venido a darnos a la humanidad una posibilidad que se vuelva al estado natural que se perdió en el Edén, que se hizo esa unidad que había entre la humanidad y Dios y la naturaleza, se dañó y hubo la separación. Ahora con este niño que están haciendo va a haber la oportunidad que esa separación por parte de Dios se disminuya, se elimine y ahora haya una relación para todo aquel que cree, que es la provisión máxima de Dios, eso sí. Sí. Qué importante entonces que resumamos lo que hemos estudiado hasta acá. El de Juan es un nacimiento milagroso por un par de viejos que hacen su vida marital, han estado deseando un hijo y ahora Dios les concede esa bendición. Pero ese niño viene con una función específica y viene lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Esta intervención fue precisamente Dios y la humanidad juntos para que aparezca este precursor que se llama Juan, que después más tarde se va a llamar Juan el Bautista. El otro milagro es el nacimiento de Jesús. En este milagro no hay intervención de voluntad humana, solo es por el poder de Dios. Dios llega a que María quede embarazada y este niño va a ser el Mesías porque tiene precisamente esa connotación de poder ser diferente, de poder traer la posibilidad que lo que Dios necesita para que haya esa reconciliación que todo el mundo espera o que todo el mundo siente que necesita tener con Dios. José y María están desposados y ellos son los padres terrenales de Jesús. El milagro de Jesús nace en Belén. ¿Por qué? Porque la profecía tenía que cumplirse. María también es descendiente de David, lo mismo que José, ¿cierto? Y esta descendencia viene precisamente a que nazca Jesús en la ciudad de David, que es también en Belén. O sea que todo lo que está predicho, lo que está dicho por los profetas se cumple. De la descendencia de David por la parte de José, de la descendencia de David por la parte de María, y nace en la ciudad de David, que es Belén. Pero ¿qué pasó? El ángel le dijo a los pastores, no tengan miedo que les traigo noticias que serán motivo de mucha alegría. Ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, Cristo el Señor. Pero ¿qué pasa? En el Imperio Romano, para poder tomar el censo, cada uno debería ir a su ciudad de origen, ¿cierto? Donde habían nacido. En este caso tenían que ir a Belén, ellos dos, porque son de allá. Pero cuando María viene embarazada, el camino desde Nazaret hasta Belén es más o menos como 4 días. Tiene que venir en el camino del burrito, María embarazada. La otra gente que va más rápido, pues llegó primero. Llenaron los sitios de hospedaje, etcétera. Y cuando llegan a buscar entonces el asunto para María, no hay allí lugar para que ellos tengan donde tener esa bendición de nacer en su bebé. Los pastores son los primeros privilegiados en saber esto y ellos van a venir ahora a buscar precisamente a Jesús, al niño, para adorarlo porque es el Cristo que ya hemos dicho que vendría como Salvador, ¿cierto? Recordemos entonces que siempre Dios va a cumplir sus palabras porque lo que Él dice es verdad y se cumple. No importa cuánto tiempo se demore. Desde la promesa de Génesis 3:15 hasta aquí han pasado miles de años. Pero si Dios lo dijo, se hará porque Él nunca va a fallar a sus propias palabras. Y eso es bastante importante. Todo esto nos sirve para que terminemos entonces con esta clase que es cortica, porque es muy sustantiva, muy sustanciosa también, porque estos dos personajes son bastante importantes. Entonces vamos ahora sí a la oportunidad para que ustedes, los que querían hablar, puedan hablar en esta noche, ¿cierto? Entonces, primero que todo, la primera pregunta nos dice, ¿cuál iba a ser la tarea de Juan? ¿Cuál es la tarea de Juan? La tarea de Juan, lo que iba a hacer antes de que naciera el precursor, el que iba a darle a la humanidad, en este caso a los judíos, la oportunidad de estar preparándose emocional, preparando su parte emotiva, su parte
cognitiva de que viene el regalo que Dios ha dicho de los profetas hace tiempo. Esa era lo que Dios planeó para que llegara Juan. La segunda pregunta, entonces, ¿qué tarea planeó Dios para Juan? Es precisamente que sea un predicador que llame al arrepentimiento, un predicador como el profeta, el último de los profetas a propósito, porque va a estar haciendo lo mismo que hacían los profetas, o sea, llamando a la gente al arrepentimiento de su maldad, que cambie de actitud y que ya llegó el libertador, que ya está ahí detrás de él. Dice, viene uno detrás de mí que es el que ustedes están esperando. Entonces, esa tarea era la que quería Dios que hiciera Juan como el último de los profetas precisamente que tenemos en la Biblia. ¿De quién iba a ser descendiente el hijo de María? Correcto. Es un descendiente que viene de Abraham y de David. O sea, esa línea que ya sabemos que viene desde allá, desde cuando Dios le promete a Abraham esa descendencia que vendrá al libertador, ¿cierto? Entonces, ¿de quién iba a ser descendiente el hijo de María? Iba a ser descendiente del rey David, y en situaciones anteriores, desde Abraham, va a venir esa descendencia neta hacia este niño que van a ser de María. ¿Por qué el libertador tenía que nacer de la línea del rey David? Bueno, sencillo, porque primero que todo es una promesa que Dios ha hecho, ¿cierto? De que el reino de David sería eterno y que de esa línea seguiría todo el tiempo hasta la eternidad esa posibilidad de que ese reino que Dios ha querido, que toda la humanidad, comenzando con su pueblo de Israel y toda la humanidad, tenga una relación estrecha con él. Por eso ese libertador tenía que venir de la línea del rey David para cumplirse las profecías y para que siga haciendo la tarea importante de la redención que Dios ha querido que naciera desde Israel hacia todo el mundo, ¿cierto? Que eso fue el principio con el cual Dios quiso que Israel fuese precisamente su pueblo, que fuera aquella forma de anuncio al mundo entero quién es Dios, cómo es Dios y que Él tiene la salida para todo el problema de toda la humanidad, precisamente con esto que estamos viendo ahora, con el nacimiento del libertador. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Correcto, será llamado Hijo del Altísimo. El nombre de Jesús significa que Él salvará a su pueblo su pecado. Significa Dios salva. Entonces, que nos quede bien claro, el nombre de Jesús significa precisamente Dios salva. Dios limpiará del pecado a la humanidad. Ese significa el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Iba Jesús a ser más que un hombre y el Salvador prometido? Pues la respuesta es obvia, ¿no? Sí, iba más a ser que un hombre, porque al fin y al cabo el nacimiento, la concepción y el nacimiento de Jesús van a ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque es concebido en una virgen y va a nacer desde una virgen también, que son puntos muy importantes para tenerlos en cuenta. Eso hace una distinción mayúscula de quién es Jesús y por qué iba a ser más que un hombre y el Salvador prometido. ¿Qué dijo Zacarías que haría el Salvador venidero? Recuerdan que cuando él volvió a hablar, después de que estuvo 9 meses sin poder hablar, ahora con la inspiración del Espíritu Santo va a decir que este Salvador venidero es el que nos va a librar, el que va a traer la luz que resplandece en medio de la oscuridad, que va a llevarnos a la libertad total de aquella esclavitud que tiene que ver con el pecado. Aunque mucha gente tomaba esto en el momento histórico, simplemente la liberación de la esclavitud de los romanos, él está hablando de la esclavitud del pecado, la esclavitud de aquella sensación que nos lleva a todo momento hacia el mal, a hacer las cosas a nuestra manera. Esa es la importancia de lo que estaba diciendo Zacarías, de lo que haría este Salvador venidero, este Jesús que estamos viendo que está naciendo en esta manera de la Virgen María. ¿Cómo supo Zacarías lo que haría el Salvador? Recuerde que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo para poder hacer semejante profecía, semejante declaración y reconocimiento de lo que iba a ser su hijo y lo que iba a ser precisamente el Salvador que viene después de ese hijo que va a ser el precursor del libertador.
Entonces, por el Espíritu Santo es que Él puede contar todas estas cosas y profetiza, porque lo que va a hacer Jesús va a ser maravillosamente grande, basado también en esta oportunidad por la profecía de Zacarías. ¿Hay otros salvadores diferentes para la humanidad en el momento de hoy? No, no hay ningún otro salvador. Si no es por medio de este niño que nace de la Virgen María, no habrá otra oportunidad para nadie. No hay otro salvador, no hay otra fuente, no hay otro camino, no hay otra oportunidad. Este es el único que puede llenar los requisitos de la justicia y la santidad de Dios. Y recuerde bien es el evento maravilloso de cómo fue concebido, precisamente porque eso marca totalmente la diferencia entre Jesús y el resto de los humanos, que es muy fundamental en todo el proceso que lo vamos a ver de aquí en adelante. Muy bien, aquí hemos terminado la clase de hoy. Recuerden a suscribirse a nuestro canal, coloquen sus likes cada vez que entre, coloquen sus likes, ¿cierto? Para que podamos tener esa oportunidad de que la gente pueda manejar esa opción de ver qué es lo que está pasando con estos videos y sobre todo espero que ya usted tenga una relación con Dios, que haya entendido todo este proceso de lo que Dios está haciendo con nosotros y ahora que estamos entrando en esta parte tan maravillosa del cumplimiento de todas las promesas, pues sigamos viéndolo en la próxima semana. Yo le invito a que si usted tiene su Biblia, lea en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan lo que tenga que ver con Juan el Bautista. En algunas Biblias tiene unos titulitos allí que encima del párrafo que de pronto habla de Juan el Bautista. Entonces, lea sobre esas partecitas en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, sobre Juan el Bautista, porque lo vamos a ver con detalle dentro de la próxima semana. ¿Sí? Entonces, así quedamos. Si no tenemos preguntas ni comentarios, esta clase es cortica, pero muy fundamental para todo el proceso de lo que queremos que entendamos acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios les bendiga, nos vemos. Chao, chao, chao. Dios les bendiga. Chao, chao.